Hola chicos, el día de hoy vamos a ver formulación de la teoría cromosómica de la herencia, como subtema herencia ligada al sexo. Thomas Morgan. En 1910, Morgan observó entre sus experimentos con la mosca del vinagre que los machos de esta especie tenían 3 pares de cromosomas homólogos, llamados autosomas, y un par de cromosomas parecidos pero no idénticos, a los que designó con la letra X o Y, denominados heterocromosomas o cromosomas sexuales, ya que son los responsables del sexo. Posteriormente, Morgan determinó que los genes se localizaban sobre los cromosomas de forma lineal y que el intercambio de fragmentos de cromosomas se corresponde con el fenómeno de la recombinación. También afirmó que los cromosomas conservan la información genética y la transmiten de generación mediante la mitosis. Todas estas observaciones permitieron a Morgan elaborar la teoría cromosómica de la herencia. Pregunta de examen: ¿quién elaboró la teoría cromosómica de la herencia? La respuesta es Thomas Morgan. Recuerden, si son leyes de la herencia, entonces va a ser Mendel. Otra pregunta de examen es: ¿qué aportó Mendel a la biología? La respuesta es leyes de la herencia. Determinación del sexo. El sexo es un carácter complejo que puede ser definido por un solo par de genes, o por todo un cromosoma, o por un conjunto de varios cromosomas o juegos cromosomáticos. Los cromosomas que nosotros tenemos se van a dividir en autosomas y heterocromosomas. Un autosoma es todo aquel par del 1 al 22 y un heterocromosoma se va a denominar al par 23. Autosomas. Son llamados así a los cromosomas que no dan información para poder determinar el sexo. Heterocromosomas. Sin embargo, los heterocromosomas son cromosomas sexuales, o sea, con información para determinar el sexo. Estos se van a encontrar en el par 23. Heterocromosoma. Un heterocromosoma tiene el cromosoma X y el cromosoma Y. De los 23 pares de cromosomas que nosotros tenemos, se van a dividir en autosomas y heterocromosomas. Como ya lo había mencionado, los autosomas son 22 y el par 23 es un par que se evidencia por el sexo. Este sexo puede ser homogamético, como en el caso de las mujeres, que vamos a tener XX, pero también puede ser heterogamético, como en el caso de los hombres, que van a presentar XY. El cromosoma X posee genes ginándricos, como lo dice el nombre, ginándricos mujeres, como la hemofilia, el daltonismo y la miopía. En el caso del cromosoma Y, posee genes holándricos de hombres, como ictisiosis, hipertriosis de la oreja y sindactilia, etc. Herencia ligada al sexo. Como ya mencionamos, Thomas Morgan descubre la herencia ligada al sexo, también conocida como herencia ligada al cromosoma X, ya que comparativamente el cromosoma X es de mayor tamaño que el cromosoma Y, por lo que el número de genes es mayor y la probabilidad de mutaciones es más evidente. En el cromosoma X se encuentran los genes responsables de algunas características, como la ceguera al color, también conocida como daltonismo, y la hemofilia, que es una falta inadecuada de coagulación en la sangre. A esto se les va a llamar genes ligados al cromosoma X. Las mujeres tienen un cromosoma X heredado por su madre y un X heredado por su padre, por lo que pueden ser homocigotas o heterocigotas para diferentes características. En cambio, el hombre hereda un cromosoma X de la madre y un Y del padre. Por lo tanto, en el hombre se expresan todos los genes del cromosoma X, heredados por su madre, y se dice que es homocigoto. Dicho de otra manera, la herencia ligada al sexo se refiere a la transmisión de aquellas características cuyos genes están localizados en el cromosoma sexual X. Para fines de su examen vamos a manejar 3 ejemplos de enfermedades ligadas al sexo. Una es la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad genética que impide la buena coagulación de la sangre en los individuos afectados.
el gen que produce un factor de coagulación está ausente y por ello cualquier herida o golpe trivial puede resultar mortal, pues al no producirse la coagulación, la sangre fluye hasta producir la muerte. Por ejemplo, si una mujer portadora y un hombre hemofílico tienen un hijo, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad de que el hijo tenga hemofilia? Para resolver este problema necesitamos hacer el planteamiento. Ok, ¿cuál es el planteamiento? Genotipo normal. Aquí vamos a tener X de la madre con una H mayúscula. Cuando yo tengo la H mayúscula, que es dominante, quiere decir que va a ser normal, que no tiene la enfermedad. Pero genotipo del daltonismo, aquí vamos a tener una X con una H en minúscula. Recuerden, si es ligada al sexo, el gen que va a determinar la enfermedad va a ser recesivo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo podemos resolver con una tabla de Punnett. Entonces colocamos nuestra tabla de Punnett. Del lado de arriba vamos a poner a la madre y en un costado al padre. Recordemos que dice que es una mujer portadora la madre y que el padre va a ser hemofílico. Esto quiere decir que el padre va a tener la H en minúscula. Es recesivo, por eso presenta la enfermedad. Y la madre va a ser portadora porque tiene un gen dominante en H. Y como es dominante, entonces la hemofilia no se va a presentar. Bien, vamos a rellenar nuestro primer cuadro. Aquí vamos a tener que la madre da una X sana, pero va a dar el padre una X hemofílica. En el siguiente hijo vamos a tener que la madre me va a dar X sano y el padre me va a dar Y. Y no está dañado, entonces el hijo me va a salir sano. En el tercero, la madre me va a dar X hemofílico y el padre X hemofílico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir aquí? Que esta hija, la tercera hija, no es portadora, sino va a ser enferma. Ella sí va a presentar la enfermedad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene los dos recesivos. Y último, aquí el hijo va a ser, la madre va a dar X daltónico y el padre va a dar Y sano. ¿Ok? Bien, la probabilidad es de un 25% de tener hijos hemofílicos. Bueno, de tener hijo hemofílico. ¿Ok? Si me preguntaran cuál sería la probabilidad de tener hijas hemofílicas, sería otro 25%. Probabilidades de tener hijas portadoras, 25%, que es el primer cuadrito. Probabilidades de tener hijos sanos, un 25%. En el caso del daltonismo, va a ser una ceguera a los colores rojo y verde, la gama de colores que entra ahí. En los seres humanos es causado por un alelo recesivo en el cromosoma X, al igual que la hemofilia, que era causada por un alelo recesivo en el cromosoma X. Por eso son ligadas al sexo del cromosoma X. Por esto, una mujer homocigota no manifestará síntomas de ceguera al color. Sin embargo, entre sus hijos, la mitad de ellos manifestará la ceguera al color y la mitad de sus hijas serán portadoras de esta difusión como ella. Un claro ejemplo del daltonismo es esta imagen. Nosotros podemos observar el primer circulito donde va a tener matices de rojo y verde. Una persona daltónica lo vería en la gama de grises, o sea, prácticamente todo gris. Por ejemplo, un matrimonio cuyo hombre era daltónico y la mujer normal para la visión de color, ¿cuál será el genotipo de los hijos? Ok, primero vamos a hacer el planteamiento. El planteamiento diría que el genotipo normal es X con D dominante y el genotipo del daltonismo sería X con D recesivo o en minúscula. Bien, hacemos nuestra tabla de Punnett y nos quedaría, la madre quedaría en la parte de arriba, tiene las dos D mayúsculas porque ella es normal. Y el padre, que está en un costado, él tendría una X con una D recesiva porque recordemos que el padre es daltónico. ¿Ok? Vamos a hacer el rellenado y la madre me va a dar una X sana, el padre me va a dar una X daltónica. Entonces aquí la primera hija sería portadora.
Después vamos a tener que el segundo hijo, la madre me va a dar una X sana, el padre me va a dar una Y sana y aquí el hijo va a ser totalmente sano. Siguiente, en el tercer hijo la madre me da X sana, el padre me va a dar X dañado, entonces esto me va a dar una hija portadora. Y en el último caso, la madre me da X sano y el padre me va a dar Y. La pregunta dice, ¿cuál será el genotipo de los hijos? Ok, mi genotipo me quedaría 50% mujeres portadoras y 50% hombres sanos. Pero aquí creo que la duda sería, maestra, pero usted mencionó que los hombres son los enfermos y las mujeres van a ser portadoras. Sí, pero ¿por qué aquí los hijos salieron sanos? Bueno, van a salir sanos porque la madre me está dando X normal. Entonces, como no hay enfermedad y el padre en Y tampoco va a tener ninguna alteración, por eso es que todos los varones me van a salir totalmente normales. ¿Por qué las hijas me salieron portadoras? Porque el padre era hemofílico, ¿ok? Y la madre tenía un cromosoma X que no estaba dañado, entonces por eso me va a salir totalmente 50 mujeres portadoras y 50 hombres sanos. Bien, ¿qué pasa con feniceltonuria? La feniceltonuria, aquí ellos van a tener que sus productos de degradación anormales se acumulan en el torrente sanguíneo y en la orina. Estos productos son dañinos para las células del sistema nervioso y pueden llegar a ocasionar retraso mental profundo. Típicas preguntas de exámenes. De los siguientes incisos, ¿cuáles serían ejemplos de enfermedades ligadas al sexo? Puede venir hemofilia A y hemofilia B o puede venir hemofilia y daltonismo. Bien, sin más por el momento, eso fue todo, chicos.